Buenas tardes a todos. Gracias por conectarse en esta noche la Iglesia de Cristo en Cuernavaca. A todos nuestros amigos y hermanos que están presentes aquí por YouTube, perdón, aquí por Zoom, los que están por YouTube también en algunas otras de las plataformas. Sean todos bienvenidos a nuestra reunión virtual de entre semana de la Iglesia de Cristo en Cuernavaca. Me siento muy contento y agradecido con Dios de poder presentar a ustedes el tema el día de hoy. Antes de presentarlo, me gustaría hacer una oración. Por favor, cierren sus ojos en sus hogares y pidámosle a Dios que esté con nosotros en este momento. Padre, gracias por esta reunión virtual que tenemos, pues aunque estamos separados físicamente, creo, Señor, que nos une una misma fe, nos une tu espíritu y el corazón también, pues tú has conquistado todo nuestro ser y todos los que buscamos estar bien contigo, buscamos también esta oportunidad de poder reunirnos para alimentarnos de ti. Así que hoy quiero pedir que tú nos des de ese alimento espiritual a través de la Biblia y nos satisfagas espiritualmente para que salgamos de aquí agradecidos, salgamos de aquí animados, um, aunque reconociendo que el alimento lo necesitamos casi como el alimento físico todo el tiempo. Más gracias por lo que nos das. Toma el control de esta reunión, de lo que voy a hablar. Por favor, bendice a cada uno de mis hermanos, tanto los que ya se conectaron, los que lo harán quizás más en un rato, o verán después esta reunión. Está con todos ellos y bendícelos. Y guarda, Señor, por favor, nuestro país. Pues este domingo, Señor, despertamos con una incertidumbre por los acontecimientos ocasionados por la delincuencia organizada, pero confiamos, Dios, de que tú nos cuidas y que tú tienes también un plan para nuestras vidas, independientemente de lo que suceda, Señor, en nuestros gobiernos, en nuestros países, en nuestra sociedad o comunidades. Cuídanos, por favor, sobre todo en nuestra fe y en nuestro espíritu. Pues creo que nuestros peores enemigos um, podrían más bien ser los que incitan a la maldad y estaríamos hablando de malignas fuerzas espirituales, como dice el libro de Efesios. Así que guárdanos del mal, Señor. Y gracias, en nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, pues hoy quiero comentarles que, um, bueno, el domingo, como supimos, salimos todos en la tarde y nos estuvimos enterando de los acontecimientos que pasaron en nuestro país, pero confiamos en que Dios nos ayudará, tomará el control de estas circunstancias. Pienso que lo está haciendo, no sabemos lo que va a venir después, pero confiamos en Dios de que Él estará en control. Y cuando digo que cuidará de nuestras vidas, me refiero a que no somos eternos humanamente hablando, pero por supuesto que cuida nuestras vidas Dios, pero cuida también nuestra alma, nuestro espíritu. Y a Él encomendémonos, queridos hermanos. El día de hoy vamos a tener una clase especial, una sesión especial que quiero compartir con ustedes, donde vamos a hablar acerca de una función, un rol especial dentro de la iglesia que es el pastoreo. Esta es una sesión especial porque después voy a compartir otros temas a partir del próximo domingo y entre semana acerca de las convicciones que como Iglesia de Cristo en Cuernavaca y nuestras iglesias de Pacífico Centro tenemos. Nosotros le llamamos a esto nuestra confesión de fe. Vamos a estar compartiendo sobre eso
los días entre semana, los miércoles de manera virtual, un servidor y quizás algún hermano más. Y los domingos estaré trayendo a ustedes de manera personal el mensaje. Hoy entonces preparémonos para nuestra clase, como les digo, de pastoreo. Muy bien, espero que todos puedan ya ver mi pantalla o en su pantalla mi presentación. Eh, y demos entonces inicio. Yo tengo unos problemas aquí para ver mi pantalla, así que por eso me ven esperando un poco, pero ahí vamos. Ahí está. Muy bien. Pastoreo en la iglesia. ¿Cuál es la imagen que viene a nosotros cuando escuchamos la palabra pastoreo? Seguramente te viene una imagen como esta, ¿verdad? Me encanta este pasaje. ¿Cómo me gustaría estar ahí? Un atardecer en el bosque, qué bonito, ¿verdad? Y con las ovejitas ahí. Bueno, esto es el pastoreo, es una actividad que sucede casi en todas las partes del mundo, casi en todos los países del mundo, aquí en México, en otros lugares. Ayer en la mañana recibimos una sesión con uno de nuestros hermanos en los Estados Unidos, una sesión virtual, y él era un pastor, imagínense, de joven, de niño, él junto con su padre cuidaban ovejas. Entonces, pues es una imagen con la que todos, creo yo, nos familiarizamos, ya sea que alguna vez estuvimos en lugares como estos en medio de rebaños o por lo menos en fotos o películas lo hemos visto, si no es que en algunas lecturas que hemos tenido en libros o en la misma Biblia. Bueno, esta idea del pastoreo también la encontramos en la Biblia muchas veces. Eh, Uno de los líderes más importantes, el rey más importante, yo diría, de todo el pueblo judío, el pueblo de Israel, que está mencionado en la Biblia, el rey David, tuvo este oficio de joven, fue un pastor de ovejas, después se convirtió en el gran rey de Israel, pero él fue un pastor de ovejas y otros más, ¿no? Como Abraham, Isaac, Jacob, Isaí, el padre de este jovencito, David, todos ellos fueron pastores de ovejas y el oficio del pastoreo fue un oficio bastante común en el pueblo de Israel y apreciado, valorado. No sé si más que el de agricultura y algunos académicos que piensan que la agricultura no era tan apreciado, tan valorada como el pastoreo. En otros lugares, por ejemplo, cuando el pueblo de Israel llega a Egipto, los egipcios no acostumbraban mucho, según lo que se relata, al pastoreo, tanto como los israelitas, ¿no? O los hijos de Jacob. Entonces, esta imagen también del pastoreo es súper conocida para los oidores de la Biblia, los primeros escuchas de la Biblia. Um, de ahí vienen muchos pasajes también en la Biblia, imágenes que trajeron como historias o parábolas, ¿no? Esta parábola que que el profeta Natán trajo a David. ¿Se acuerda? Una parábola donde un hombre rico roba la oveja a un hombre que tenía solo una oveja para darla a sus invitados, para hacer referencia a una acción muy mala que David había cometido, en la cual amonestó incluso el liderazgo de David. Viene esta historia, ¿no? También en donde se familiarizan con ello. Jesús, ¿cuántas ocasiones no habló acerca del pastoreo también? Él mismo habló de que él era ese buen pastor, ¿verdad? Y luego narra también la historia de la oveja perdida o la parábola de la oveja perdida, refiriéndose a él como ese buen pastor. En la Biblia, sin embargo, también vemos cómo esta figura del pastoreo empezó a relacionarse con el liderazgo espiritual
dentro del pueblo de Israel. Y aquí vemos uno de los pasajes. Hay dos por lo menos muy conocidos, uno aquí en Ezequiel 34, otro en Jeremías. Vamos a leer este de Ezequiel 34 y lo vamos a entender dentro del contexto ya de un liderazgo espiritual. Dice, el Señor me dijo, hijo de hombre, habla a los pastores de Israel o profetiza, y dales este mensaje a los pastores. Así dice el Señor Dios. Oigan, pastores de Israel, que solo se han estado cuidando a sí mismos. ¿No se supone que los pastores cuidan el rebaño? Ustedes se comen el queso, usan la lana y matan a las ovejas más gordas, pero no cuidan el rebaño. No fortalecen a la oveja débil, no cuidan de la enferma, no curan a la que está herida, no van a traer a la que se descarría, ni buscan a las perdidas. Hasta a los fuertes los abusaron y los trataron con crueldad. Las han dispersado sin pastor, así que ellas se han convertido en presa de los animales salvajes. Mis ovejas andan descarriadas por los montes y las colinas. Han sido dispersadas por toda la faz de la tierra y nadie las ha ido a buscar. Por medio del profeta Ezequiel, Dios reprende el liderazgo de algunos dirigentes de su pueblo, el pueblo de Judá. Y es un mensaje con esta figura también, con esta imagen bastante común para ellos. Y no es que Dios esté denunciando el mal pastoreo propiamente hablando, literalmente hablando, de ese oficio. No, esta es una parábola, es una alegoría, es una ilustración que habla de que los pastores son esos líderes religiosos y las ovejas es el pueblo de Israel. Entonces, primero que tenemos que entender es qué le está preocupando a Dios aquí. El pueblo, la gente. Hablo de ellos. ¿Quiénes son? Pues los que se dedican a cuidar ovejas, los empleados de los dueños de las ovejas, de las amas de casa, esposas de los empleados, de los agricultores, de los empleados de los agricultores, de los que hacen las herramientas para los agricultores o para los que se dedican también a el ganado, al cuidado de las ovejas, de los jornaleros, de toda la gente en general, de todas las personas. No habla de Dios de una preocupación por el liderazgo. No, habla de una preocupación por la gente en general, por las ovejas. Entonces, ¿qué es lo que hace aquí? Denuncia a los líderes que no aman a su pueblo, a los líderes que no aprecian y valoran a la gente sencilla, a la gente que tal vez nunca va a ser un líder, a la gente que tal vez nunca va a ser un profeta, a la gente que tal vez nunca va a ser un rey o un consejero de un rey, a la gente que va a crecer, va a nacer, va a crecer, se va a desarrollar, quizás siendo un campesino pobre, pero para Dios es importante. Entonces Dios establece eh, algunos roles entre personas y levanta líderes para que cuiden de ese rebaño, para que protejan al pueblo que Dios ama. Esa gente que tiene luchas como cualquiera de nosotros, tú y yo, a Dios le preocupa. Esa gente que puede de repente descarriarse, a esas personas que pueden quizás ser débiles, a esas personas que sufren, esas personas que son
maltratadas quizás por la sociedad. A esas personas Dios las ama y quisiera pastores que las amen. Quisiera o siempre ha querido gente, pastores, líderes que aprecien a esas ovejas, no que las maltraten, no que las traten mal, no que las hagan sentirse más culpables o peor de lo que están, sino que las amen y que las fortalezcan. Eso es lo que Dios esperaba del liderazgo. Pero ¿qué vio del liderazgo? Algo muy diferente de eso. Entonces, desde el Antiguo Testamento, Dios ya usó esta imagen de pastores para referirse a aquellas personas a las que Dios había eh, elegido para ser pastores. Hay pastores y hay ovejas. ¿Cuál es la función del pastor? Cuidar las ovejas. ¿Ok? Esa es la función del pastor. La mayoría son ovejas, son pocos pastores y grande es el rebaño, muchas ovejas. ¿Qué espera Dios de los pastores? Eh, pues que su función realmente sea proteger a las ovejas. Y se necesita carácter, se necesita valor, se necesita sacrificio, se necesita entrega, se necesita coraje, se necesita tener una mentalidad de, de, de protector para poder ser un pastor. También Jesús habló acerca de malos pastores, aunque no estaba hablando de malos pastores, estaba hablando acerca de que Él es el buen pastor. Sí usó un par de versículos para dar algunas características de los malos pastores. En Juan 10, 12 al 13 dice, el que recibe un salario por cuidar a las ovejas, huye cuando ve que se acerca el lobo. Deja las ovejas solas, porque él no es el pastor y las ovejas no son suyas. Por eso cuando el lobo llega y ataca a las ovejas, ellas huyen por todos lados. Y es que a ese no le interesan las ovejas, solo busca el dinero. Por eso huye. Hace Jesús aquí referencia a que probablemente en el tiempo de Jesús había asalariados que les pagaban por ir y cuidar las ovejas de los dueños. Y estos asalariados pues sí las cuidaban, pero si veían peligro, un lobo, un león, un oso, pues corrían, porque no amaban tanto las ovejas como su propia vida, o decían, no, para lo que me pagan, no, gracias, y huían. Um, no es que sea más importante o haya sido más importante una oveja que un cuidador de ovejas. Definitivamente es más importante el cuidador de ovejas, pero la referencia que Jesús hace aquí es porque tiene un sentido con la humanidad. Lo mismo, Jesús estaba hablando que había personas que realmente no les importaba tanto la gente como el trabajo. No les importaba tanto el corazón de la gente como una estadística o como una membresía dentro de decirle, ¿cuántos miembros son? ¿Cuántos miembros tienes? Ah, pues 35, 36, no estoy seguro por ahí. Para Jesús era muy importante cada oveja. Por eso en una ocasión contó esa parábola, ¿verdad? Esa famosa parábola. ¿Recuerdan ustedes la parábola de la oveja perdida? Una oveja para él era muy importante. Él dice en Juan 10, verso 11, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Y en el verso 14 al 17 dice otra vez, yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce y yo lo conozco, doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Fíjense en la imagen de Jesús. ¿Cómo se sentía él? Dice, doy mi vida.
por las ovejas. Está ahí la diferencia de lo que hablábamos hace rato, o de lo que Jesús hablaba hace rato. Una cosa, o como les dije hace rato, hay pastores y hay ovejas. ¿Qué eres tú? ¿Eres un pastor o eres una oveja? ¿En dónde te sitúas? Bueno, si eres una oveja, tendrás un pastor que te cuidará y está bien. Pero si eres un pastor, se espera que cuides a las ovejas. Ahora, me refiero pastor no como un título, sino como una actitud, como un don que Dios pone en algunas personas que sienten ese amor por la gente, quizás no tan fuerte o vulnerable, que dicen, Dios me ha puesto para cuidarlo. Ahora, la figura del pastor principal, que es Jesús, es doy mi vida por las ovejas. Y este es un aspecto muy importante. Jesús era un hombre valiente. Jesús era un hombre que, como David dice, si veía que venía un lobo o un oso o un león, y si era un león lo agarraba por el hocico y le daba de golpes hasta matarlo. Se requiere mucho valor para eso. Se requiere incluso la disposición de sacrificarse, que le duela a uno el corazón. A veces por cuidar una oveja, los pastores sufrían ataques de animales, desvelos. A veces se extraviaban en el campo por cuidar a las ovejas o buscar una oveja. Sufrían hambre, se enfriaban tal vez en una noche fría y con lluvia, pero amaban a las ovejas. No podían perder ni siquiera una. Y Jesús, de hecho en el libro de Ezequiel, si ustedes leen después de lo que les leí, dice Dios que quitará a esos pastores y mandará a un pastor, al pastor principal del linaje de David. ¿Saben a quién se refería? A Jesús. Exactamente, se refería a Jesús. Y este Jesús era un ser súper valiente que decía, yo doy mi vida por las ovejas, así como David estaba dispuesto a dar su vida por las ovejas. Um, si alguien no tiene la disposición, el corazón de ir a buscar una oveja, a veces un horario peligroso, o muy temprano en la mañana, o una colonia peligrosa, o temor de que esa persona se le haya metido el chamuco, decimos por ahí, esté toda enojada, y dice, no, 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 ¿para qué me meto en problemas? Es que no es un pastor, definitivamente, pero un pastor está dispuesto incluso a sufrir por rescatar a una oveja. Acuérdense, hay pastores y hay ovejas. No todos en la iglesia son ovejas, hay algunos pastores, debe haber algunos pastores. No todos son ovejas. ¿Ok? Entonces, en la iglesia también hay pastoreo. Sí, señor. En Hechos 20, del 28 al 31, empieza a utilizarse ya cuando la iglesia se fundamenta o se hace oficial, crece incluso y empieza a dispersarse por las ciudades. Pablo habla de los pastores. Dice, por tanto, estén atentos y cuiden de toda la congregación en la cual el Espíritu Santo los ha puesto como pastores para que cuiden de la iglesia de Dios, que Él compró con su propia sangre. Sé que cuando yo me vaya vendrán otros que como lobos feroces querrán acabar con la iglesia. Aún entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán mentiras para que los creyentes los sigan. Estén alerta. Entonces, Pablo habla liderazgo de la iglesia de Éfeso aquí, pero empieza ya a resaltarse este rol, el rol, la función, la actitud de algunos miembros de la iglesia
que sienten ese deseo de cuidar de la iglesia, no por la paga o por el salario, por el título, el nombramiento, sino porque dice el Espíritu ha puesto en ellos ese deseo de ser pastores, de decir, oye, yo quiero cuidar. No puedo ver a fulanito de tal sufriendo o que lo esté atacando el lobo espiritual que es Satanás. No, yo voy a ayudarlo y estoy dispuesto a sacrificar algo de mí para ayudarlo a él. Ahí está la figura del pastoreo ya en la iglesia. Y en Efesios 4:11 vuelve otra vez Pablo a hablar, pero ya a los Efesios, una carta en donde les dice, él mismo concedió a unos ser apóstoles, a otros profetas, a otros anunciar el evangelio y a otros ser pastores y maestros. Así preparó a los del pueblo santo para un trabajo de servicio para la edificación del cuerpo de Cristo. Estamos hablando ya de una iglesia establecida, la iglesia de Éfeso, que tenía pastores, un pastor con una doble función en este caso, y no es que esté diciendo aquí que todos los pastores deben ser maestros como lo conocemos en el día de hoy en nuestra iglesia, ¿no? Como deciré que es una maestra de nuestra iglesia, o que todos los que son maestros también deben ser pastores, no. Pero específicamente aquí en Efesios habla de un pastor con conocimiento. Y es que yo creo que el que es pastor tiene que tener un conocimiento también para poder cuidar a los miembros de la iglesia. Entonces, aquí específicamente sí habla de un pastor, no con un maestro de título, pero sí con un, una capacidad para enseñar también a sus ovejas. Ok, estamos hablando ya de el pastoreo en la iglesia. ¿Para qué pastores? Bueno, ¿para qué? Jesús dijo, por eso cuando el lobo llega y ataca a las ovejas, ellas huyen por todos lados. ¿Cuál es una de las funciones principales de un pastor? Cuidar a las ovejas, a la congregación, a los miembros de los ataques del enemigo que es Satanás. El mal personificado en Satanás. Si tú ves a una persona quizás tratando de hacer daño espiritual a alguien y dices, esa persona es un malvado, bueno, ese mal que está en esa persona tiene nombre y es las huestes del enemigo que se están metiendo en la mente y en el corazón de las personas para incitarlas a lastimar a la iglesia, a tus hermanos. Entonces un pastor detecta eso y dice, voy a cuidar a esa oveja. Voy a cuidarla. ¿Por qué? Porque la tentación lo está haciendo caer, porque la apatía lo está destruyendo. Algo está pasando en nuestro hermano, no sé, algo que lo está haciendo enfriarse o no sentirse motivado. Quizás ha perdido el sentido de por qué ser cristiano. Voy a ayudarlo. Algo está pasando ahí. Tal vez ayudaría el orar por él, el sentarte con él y decir, vamos a orar juntos. No sé, tener una charla. ¿Qué te pasa? Puedo escucharte. Un pastor hace esas cosas. Un pastor se involucra cuando ve el peligro. ¿Qué más? Pues aquí mismo lo dice también en Hechos, ¿verdad? Pastores que cuidan de la iglesia, porque dice, vendrán otros que como lobos feroces querrán acabar con la iglesia. Mismo caso, un pastor cuida, tiene ese espíritu de defender, de proteger, de cuidar a la iglesia de los ataques de Satanás. Y ahora de manera muy específica vemos en esta imagen también que presenta el profeta Ezequiel al pueblo de Israel respecto de qué es lo que Dios esperaba de un pastor. Cuidar del rebaño, ya lo vemos, ¿por qué? Porque las ovejas pueden ser presa de los animales salvajes. Entonces, un pastor debe detectar eso y cuidar del rebaño, ¿verdad? Eh, no sé, el pastor está abusado, está atento.
tal vez no siempre tiene la mejor forma de cuidar a las ovejas, pero las conoce, las aprecia, las valora y busca la forma de cuidarlas del enemigo, ¿verdad? ¿Qué más hace un pastor o esperaba Dios de un pastor? Dice fortalecer a la oveja débil, que no lo estaban haciendo los pastores de esta época de Israel, ¿verdad? Pero eso esperaba Dios, fortalecer a la oveja débil, cuidar de la enferma, curar a la herida e ir a buscar a las perdidas o descarriadas. Eso esperaba Dios de ellos. ¿Cómo se fortalece a la oveja débil? ¿Solo regañándola? Pues no, buscando la forma de alimentarla espiritualmente, de escucharla, de ayudarla a sanar en sus heridas si está enferma, eh, posiblemente trae dolores de rechazo, eh, tal vez es muy rebelde, como dice, descarriada, perdida, rebelde porque trae algún dolor de que se sintió rechazada, que se sintió ofendida, lastimada y mejor se quiere ir, ¿no? La que está herida, ¿por qué está herida? Tal vez se le encajó una este, gran espina en el pie. Bueno, algo en un hermano que le haga estar herido debe haberle provocado esa herida. Y un pastor busca eso, no como, pues haz lo que quieras, si quieres, vete, vete, no, sino busca detectar la herida de esta persona y sanarla. Y cuando alguien de repente no lo ve con frecuencia, oye, tú ya ni viene, pues quítalo de la membresía, o hay que quitarlo. No, un pastor que hace, no lo quites. Como dijo Jesús, no cortes esa rama, esa planta, vamos a podarla, vamos a cultivarla, vamos a ponerle abono. Lo mismo con una oveja, no la quites, déjame, la voy a ir a buscar, voy a platicar con ella, ¿dónde vive? ¿Quién sabe dónde vive? Pues vamos a buscarla. Eso es increíble. Eso hace un pastor, ¿verdad? Son funciones de un pastor. Um, ¿Cómo es que llegaron los pastores a la iglesia? Pues la iglesia iba creciendo. Los apóstoles, que eran los dirigentes de la iglesia, los discípulos de Jesús, eh, fueron insuficientes para tanta gente. Y aquí hay un ejemplo de ello, en Hechos 6 del 2 al 4, dice que la comunidad estaba creciendo tanto que vieron muchas necesidades que ya no estaban cubriendo los apóstoles. Y en el verso 2 dice así que los dos se reunieron a toda la comunidad de los discípulos y les dijeron, no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir a las mesas. Hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando aquí? Que los apóstoles tenían sus agendas llenas de un tiempo con fulano de tal, otro tiempo con fulano de tal, una clase para los servidores, otra reunión y otra clase para los necesitados y luego que lo dejó, viene, bueno, benevolencia, ¿y qué vamos a hacer con todo? ¿Cómo lo distribuimos? Bueno, era demasiado para los apóstoles. Decían, oye, ya ni chance tenemos de estudiar la Biblia para compartirla a los demás. Entonces nombran específicamente aquí algunos diáconos para servir como diáconos, ¿verdad? Pero es el mismo principio que se empezó a usar para levantar otros líderes, o no para levantar, más bien para reconocer y nombrar otros líderes. Aquí, por ejemplo, dice, muy importante esto, fíjense, los apóstoles no es que levantaron propiamente hablando o ¿cómo se prepararon o capacitaron, no sé, o formaron nuevos líderes. En realidad, el Espíritu es quien lo hizo. Dice, él mismo concedió. ¿De quién está hablando? Del Espíritu Santo, de Jesús mismo. Bueno, ustedes saben, es la Trinidad.
Él mismo, el Espíritu, concedió a unos ser apóstoles, a otros profetas y a otros ser pastores y maestros. Entonces, ¿qué es lo que los apóstoles hacían? Solamente reconocían que ya había en la iglesia algunos que tenían ese rol, ese don que el Espíritu les había dado, Dios les había dado, y le decían, oigan, pues los vamos a nombrar, los vamos a reconocer como pastores y encárguense ustedes de esto, de pastorear a la iglesia y de enseñarle, porque nosotros, nuestra función en el apostolado, pues es este, ¿verdad? ¿Cuál fue el objetivo? Pues equipar a la iglesia. Ok, ¿qué más? Uh, quiero compartirles que desde el año antepasado, más, sí, al año antepasado, dimos una encuesta a toda la iglesia de Cuernavaca en donde les pedimos que pudieran sugerir a algunos hermanos que ustedes sienten que tienen esa personalidad o ese don de pastoreo, es decir, ese corazón de cuidar de la iglesia. Bueno, se nombraron varias parejas. Estas varias parejas entraron este curso de entrenamiento, de capacitación, de aún un poquito más de orientación para desarrollar mejor ese don que ya tenían. No todos terminaron esta capacitación, fue muy larga, fue de más de un año, eh, pero algunos sí la terminaron. Específicamente, hoy quiero decirles de Manuel y Noemí, que desde el año pasado ellos culminaron este curso y han estado sirviendo sin tener este rol o sin tener este nombramiento, mejor dicho, a la iglesia, eh, preocupándose por las ovejas débiles. Obviamente, somos muchas ovejas, ¿verdad? En la iglesia. Eh, y sin embargo, ellos han buscado la manera de cuidar y ayudar a los más posibles. También hay dos hermanas más que terminaron el curso. Hemos conversado, bueno, mi esposa con ellos y todavía se está, falta platicar algunas cosas con ellas para ver si van a ser incluidas en esto que les voy a decir, pero vamos a reconocer y a nombrar dentro de nuestra iglesia este rol, el rol de pastores para nuestra iglesia. Y Manuel y Noemí, hasta ahorita, a reserva de lo que hablemos con estas dos hermanas más, esta pareja, Manuel y Noemí, son los candidatos que ahora tenemos para este rol. Ustedes dirán, ¿solo Manuel y Noemí? Pues sí, son pocos, necesitamos muchos pastores. Pero bueno, estamos empezando. Eh, ya nombramos un maestro de Cire para la zona Pacífico Centro. Ahora estamos en este proceso de nombrar a Manuel y Noemí como pastores dentro de la iglesia porque los necesitamos. La iglesia necesita pastores. Mi esposa y yo, como servidores de ustedes, tenemos una función y mi función principal podría decirse que es el evangelismo, evangelizar, como predicar el mensaje, prepararme para compartir el mensaje a todos ustedes y a la gente que viene a nuestra iglesia. Eh, aunque amo a mis hermanos, posiblemente tenga ese don también del pastoreo, pero no puedo solo. Necesitamos más pastores en la iglesia. Así que Manuel y Noemí entrarán y a esta función o este rol de pastores. Pero antes de nombrarlos como pastores ante toda la iglesia, esto lo haremos dentro de este domingo hasta el otro domingo. Si alguien de ustedes cree por alguna razón que no deberían ser nombrados o hay algo que necesitan hablar con ellos, háganoslo saber, ¿verdad? Porque en realidad ustedes los eligieron, no los elegí yo ni mi esposa. Ustedes, hermanos, eligieron a Manuel y Noemí y a otros más para entrar dentro de este rol y ahora ellos han culminado y están preparados para hacer esta función. No son perfectos, cometen errores, como yo también los cometo y otros hermanos,
pero creo que tienen ese don y pueden ponerlo al servicio de ustedes. Así que 1 semana y media, si alguien cree que debe hablar algo de ellos, háganoslo saber antes de hacer el nombramiento. Recuerden muy bien, es Dios quien pone esto en el corazón de la gente. Es el Espíritu Santo quien da esos dones. ¿Cuáles dones? A unos ser apóstoles, ya lo fueron, ya murieron. A otros ser profetas, a otros anunciar el Evangelio, evangelistas, a otros ser pastores y maestros. Y hay otro rol más también. Este es pastores y maestros. Hay otro rol que es exclusivamente maestros. Entonces, son roles en la iglesia. 5 roles que creo que tenemos una iglesia increíble en Cuernavaca y nuestra zona Pacífico Centro. Y yo creo que con el paso del tiempo vamos a ir descubriendo, con la ayuda de Dios y del Espíritu, esos dones que Dios ha puesto en algunos de ustedes, hermanos nuestros, para que también después sean reconocidos como pastores, como maestros, como evangelistas o como diáconos, servidores, etcétera. Pero todo esto tiene un propósito. Dice, preparar al pueblo santo para un trabajo de servicio. Es decir, equipar a la iglesia para un trabajo de servicio. ¿De quién es el trabajo de servicio? De toda la iglesia. Pero los maestros, en este caso los pastores, nosotros los evangelistas, trabajaremos para equiparlos a ustedes, la iglesia, para un trabajo de servicio para la edificación del cuerpo de Cristo. Muchas gracias a todos. Pasen una excelente tarde. Quiero dejarles solamente con 2 anuncios que van a ver ustedes en su pantalla de las mujeres. Pongan mucha atención, por favor. Nos vemos el próximo domingo en el Rincón Tapatío a las 11 de la mañana. Alguien dijo, lleguen media hora antes. Sería increíble que lleguen media hora antes. Si no, por lo menos 10 minutos antes. Algunos tienen que llegar antes por las funciones que tienen, los que no, por lo menos 10 minutos antes. Que pasen una buena noche. Dios les bendiga.